conforme a la dirección divina sobre este capítulo. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Habíamos considerado su aplicación profética para Israel, sus dos grandes grupos que serán revelados al fin de los días más claramente. Los 5 representando a las vírgenes sensatas o prudentes. Y también hemos tratado de orientar y ubicar al otro grupo, lo cual aquí la palabra de Dios le llama imprudentes o insensatos. Ahora vamos un poco más a la parte que nos toca a nosotros como iglesia. La manera como nos afecta estos mensajes y estas aplicaciones bíblicas. Y más claramente lo que significa los versos 3 y 4 por lo menos. Dice acerca de este grupo de 10 mujeres: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, preparados para alumbrar o preparadas para alumbrar. Pero ¿qué pasaría si no hay aceite preparada? Si no hay aceite en sus vasijas. Y dice el verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, porque parece tardanza. Parecería que el Señor tarda en venir, pero dice en realidad es paciencia del Señor. Es gracia del Señor para aprovechar todavía en estos gloriosos tiempos. Entre el verso 3 y el verso 4, si bien aquí no hay aparente mucha diferencia. Quizá miramos a las 10 y no hay tanta diferencia entre unas y otras. Pero el verso 10 nos da podemos decir, una aplicación final bastante fuerte. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y así dice en esta hermosa parábola acerca de estas 10 vírgenes. Y qué importante, qué interesante comprender de la mano del Señor lo que a nosotros nos toca muy de cerca. Porque si somos descendientes de Abraham, si somos los hijos de Abraham también hoy, y si pertenecemos al grupo selecto llamado los que tienen ciudadanía celestial, si somos la descendencia que subirá un día a los cielos, y vamos entendiendo acerca de estas enseñanzas, que el Señor nos dé sabiduría, quizás quebrantamiento en lo que todavía podría haber como necesidad en cada uno, o tal vez la gran necesidad de cada hijo de Dios en estos tiempos desafiantes, tiempos donde hay de todo. Y parecería que tiempo falta todo para lo que quizás realmente importa. Éxodo capítulo 27. Solamente vamos a ir resumiendo estos puntos que tienen hermosas aplicaciones espirituales también para nosotros hoy. Éxodo capítulo 27. Si podemos disfrutar de la riqueza de la palabra de Dios, qué maravilla. Dice los versos 20 y 21.
Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Qué bien definido en un solo versículo. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, algunos, y otros sí estuvieron debidamente preparados. Mandarás a los hijos de Israel. Nosotros entramos también en turno con ellos. Que te traigan aceite puro de olivas machacadas. Cuántos significados espirituales en estas expresiones. Aceite puro machacadas. Pablo dice allá donde nos indica que todavía estamos en carrera, dice: yo de esta manera corro. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre al servicio del Señor. Y dice aquí: aceite puro, machacadas para el alumbrado, para que pueda haber luz, para hacer arder continuamente las lámparas. Así que está muy relacionado, cercano, cuando habla de aceite y alumbrados, para que una lámpara esté debidamente funcionando, debidamente en su lugar correcto. El verso 21, la primera línea, primeramente, en el tabernáculo de reunión, por donde nos movemos, por donde buscamos acercarnos a Dios, por donde todavía necesitamos aprender a andar para alumbrar conforme al propósito. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Por eso es requerido a Israel, y nosotros también, en la medida que aprendemos, que hemos recibido riqueza también a través de este pueblo, también necesitamos apropiarnos de ella, conforme al plan y propósito de Dios. Vamos a Zacarías, el capítulo 4, acerca de este aceite para las lámparas. Isaías capítulo 4. En el tabernáculo de reunión, decía, para que podamos alumbrar por donde Dios nos ha establecido para seguir en comunión con Él, en adoración y alabanza. Zacarías 4, los versos 2 al 6. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, la divinidad de Cristo, oro. Un portador de luz, lugar donde se está preparando para alumbrar, si es que hay aceite, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Un enfoque parecido a lo que vamos aprendiendo. Dice el verso 3: y junto a él 2 olivos. Esto tiene aplicación hasta mucho más delante que nosotros, o mucho más hacia el futuro, pero ya vamos disfrutando de ella. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Qué significa todo esto? Hermosa declaración bíblica para darnos respuesta.
Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La manera como relacionaba el candelabro, los olivos, y finalmente dice: no con ejército, Zorobabel, ahí debe estar tu nombre y mi nombre hoy, dijo Jehová, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si miramos a Jesús, dice: concebido por el Espíritu Santo, y hasta su ascensión por el mismo poder, bajo la misma obra de Dios, en el mismo poder, impulsado con este poder, dice, se movía. Y así le tenemos días tras días por el desierto. Y cuando regresó, seguía impulsado por este mismo o en este mismo poder divino. Qué hermosa declaración para nuestro propósito pendiente o nuestro propósito restantes, de aquí hacia mañana, de aquí a lo que todavía nos queda mañana. Quizás cuando ya estamos bastante confiados, parecería muy seguro, el Señor nos quiere levantar y mover de vuelta un poco más, o quizá movernos mucho más, ya que estamos en tiempos decisivos. Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Indica aquí, dice primeramente, las palabras de Dios hablan, pero bajo un maravilloso poder suficiente. El que Dios envió, hablando primeramente de Jesús y sus apóstoles. Aquí declarando Juan, todos ellos dieron paso suficiente según la voluntad del Padre. Ahora usted y yo, el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, y Dios no da el Espíritu por medida. Suficiente aceite para que haya suficiente luz. Romanos 5:5, conocemos esa referencia, pero igual vamos a mirar un ratito. Romanos 5:5. Nuestro privilegio, nuestro gozo, podemos decir, nuestro paso todavía a disfrutar según la abundancia de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos abundancia por disfrutar aún. Dios de abundancia, Dios soberano, ha derramado en nuestros corazones, dice el Espíritu Santo, ha sido derramado en nuestros corazones.
Por eso decía la porción de Juan, porque él dice, Dios no da el Espíritu por medida. Entonces da sin medida. Derramó, dice ahí en Romanos 5:5. Y esto es lo que indica la promesa del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 7. Para los que todavía creemos que hay gracia abundante para cada vida que desea disfrutar de ella y para que podamos desear más que nunca y buscar más que nunca. Y dice en Juan 7, 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, ahora estos tiempos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, no siempre estuvo alzando la voz como en esta ocasión. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, como el siervo busca por las aguas. Así clamó Dios por ti, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Sed del Dios vivo. Es darle la oportunidad, es darle el momento, darle el tiempo. Hay tantas ocupaciones que nos priva de estos momentos gloriosos en el Señor. Momentos únicos para enriquecernos en el Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, decía Jesús en alta voz. El que cree en mí, ya hemos dado ese paso, gracias a Dios. Ya hemos abrazado la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, vida en abundancia, vida que da gusto vivir, vida en victoria, vidas en riqueza espiritual divina. Esta es la propuesta, este es el plan. Dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ofrecimientos suficiente, amplio, en extremo. Dios no da por medida. Derramó, dice el apóstol Pablo, en nosotros por el Espíritu Santo. Gracias a Dios por estas instrucciones prácticas. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso un poquito más adelante os conviene que yo me vaya. Tengo que ir. Tantas riquezas cumplidas ante nuestros ojos paso a paso. Hechos capítulo 2. Hechos 2, 1 al 4. Necesitamos mirar, observar y orar por estas experiencias que conforme a la palabra de Dios está ahí vigente para disfrutar de un ambiente pentecostal, para disfrutar de vidas en victoria diferente quizás a la que hayamos experimentado hasta aquí. ¿Cuánto más el Señor quiere bendecirnos? ¿Cuánto más puede bendecirnos? Desea, anhela bendecirnos, pero solamente pide hambre y sed de justicia. Un deseo vivo, un deseo y búsqueda de corazón. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esto tiene que venir de arriba. Debe ser del cielo, no de aquí de abajo. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
la lluvia temprana y la lluvia tardía de arriba también. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eran unos 120, dice la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, maestros y no maestros, todo el pueblo del Señor. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Un movimiento sobrenatural desde arriba, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos tienen el mismo privilegio, todos tienen la misma gracia de la mano del Señor para su disfrute, para su gozo, para su riqueza espiritual en Cristo. Hebreos 1:9. Hebreos 1 y el verso 9. Acerca del Hijo de Dios, nuestro maravilloso Señor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nuestro amado Señor, bajo el mismo Dios Padre, bajo la misma promesa, el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Grandes promesas que ha sido cumplida en Cristo, que puede ser cumplida también en nosotros, si vamos entendiendo el propósito. Para nuestra comunión con el Señor es necesario este aceite, o para nuestro mayor disfrute en comunión con el Señor, para nuestra adoración más completa, requiere de este aceite, requiere de esta obra de la gracia de Dios para cada uno. Somos hoy sus creyentes sacerdotes. Somos hoy los llamados para disfrutar de estos ambientes y de estos momentos gloriosos. Efesios 2:18. Efesios 2:18. Para aclararnos aún más nuestra necesidad de estos preciosos ingredientes, para hacer lo que al fin de los días se presentan para la mayor y mejor fiesta preparada y tengamos una puerta abierta. Dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso nos compromete mucho esa referencia a Mateo 25. Ahí está diciendo, sea judío, sea gentil. Y la misma forma de entrar, la misma forma de aprovechar para la plenitud de este disfrute. Dice, porque por medio de Él, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Nos pone bajo la misma gracia de Dios. Y por lo tanto los mismos requisitos, ¿verdad? De la misma manera, sea judíos, sea gentiles, somos un cuerpo en Cristo, dice aquí. En los versos antes de esta referencia que leímos. Agregamos el verso 14 en adelante para entender mejor de este enfoque. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, Cristo,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nos acerca bastante a Mateo 25 entonces, ¿verdad? Si Mateo 25 era para Israel, pero aquí dice que somos uno con ellos. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. De la misma manera, la expresión para los dos, los que estaban preparados, entraron con él a las bodas. O no le conozco para esta fila, para este momento. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Estábamos lejos de ser ciudadanos israelitas, sin esperanza, sin Dios. Pero ahora dice, hemos sido hechos cercanos, según el verso 16, para, según la cruz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a los dos en uno. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso, un Señor, una fe, un Espíritu. Y ahí se aplica el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Hijos de Dios. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Misma verdad aplicable, sea judío, sea gentil, para nuestros días, para nuestro tiempo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso la gran necesidad de comprender cabalmente la porción de Mateo 25. Ahí está una base, ahí está el principio, y nos queda disfrutar de lo que sigue, de estas instrucciones preciosas y gloriosas, según la palabra de Dios. Si por el mismo Espíritu entramos al Padre, o como Israel llega al Padre, también nosotros, de la misma manera, bajo la misma línea. 1 Corintios 3. 1 Corintios, el capítulo 3. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Solamente requiere de buenos ingredientes, aceites de la santa unción, para que esto sea en su plenitud una gracia y un disfrute. Quizá de un modo diferente mientras vamos aprendiendo y mientras vamos entendiendo un poco más. Como dice el verso 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué hermosa verdad. Qué maravillosa realidad en cada vida, en cada corazón. Nos queda darle lugar, más tiempo quizás, buscar aún más, para disfrutar de la aplicación literal de estas expresiones bíblicas. Vez tras vez el Espíritu de Dios que mora en vosotros.
Efesios 5. Efesios el capítulo 5, los versos 18 y 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Quiero pasar bien, hermano, quiero pasar un poco mejor. Quiero tener un momento de disfrute. Traen 1 litro, dice por ahí. Traen 1 litro. Pero aquí es diferente. La manera correcta bíblica. Antes de ese, en vez de ese 1 litro de las despensas, contiene mezcla, dice, y no es lo mejor. En Proverbios dice, está bien, eso dale al que no tiene esperanza, al desvalido, al que no tiene otra cosa que hacer, no puede hacer otra cosa, dale a ellos. Pero no es de los hijos de Dios, no es de los hijos de reyes quedarse en eso. Aquí dice, antes bien sed llenos del Espíritu, el Señor nos dé sabiduría. El Señor añada amplia gracia para entender y comprender lo que significa ser llenos del Espíritu para un tiempo que apremia, para un tiempo quizás últimos, momentos gloriosos para enriquecernos en ella, antes que someternos a gozos pasajeros. Gozo que no va a ser definitivo, o no es lo que más necesitamos. ¿Y cómo es eso, ser lleno del Espíritu? Verso 19, ¿hay alguna idea? ¿Cómo es el ambiente? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no quizás siempre en alta voz o solamente en las iglesias. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor mientras realizamos nuestras actividades, nuestras tareas diarias, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia a Dios. Muy diferente a esa postura de quejándonos y seguir murmurando contra Dios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedan lineamientos como estas, indicaciones bíblicas conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ir cerrando con Efesios el capítulo 4. Efesios el capítulo 4, aquí mismo sin ir mucho, los últimos versículos. Dice el verso 30, 31 y 32. Otro testimonio más para entender en qué manera el Espíritu Santo está con nosotros o estamos privados de ese poder divino y podemos saber, podemos literalmente conocer si nos conocemos según la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hablando de la vida del creyente, en quien mora el Espíritu Santo, en quien está el Espíritu Santo, solamente está estorbado o tiene libre de fluir, está molestado o tiene libertad para trabajar. Y cuando ocurre lo uno o cuando, ¿cómo podemos saber si el Espíritu Santo está activo en nosotros?
o si el Espíritu Santo está estorbado en nosotros. Dice el verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, Hijo de Dios, en amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quizás necesitaba de la plenitud del Espíritu Santo, pero cambió por vino natural, en vez del vino espiritual. Y está con ese resultado. Amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia y dolor de cabeza seguramente encima, después del litro ese. Y cuando dice, antes bien sed lleno del Espíritu, ¿qué dice el verso 32? Antes bien, antes sed benignos unos con otros. Ahí está el Espíritu Santo en ese ambiente. Misericordiosos es un ambiente que indica que el Espíritu Santo está ahí. Perdonándoos unos a otros es obra y gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, si no, no perdonamos. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Preciosas verdades bíblicas para instruirnos y para enseñarnos. Y quizás para experimentar mañana, en realidad vamos a leer una referencia más, Lucas 17. Lucas 17. Lo que deseamos que sea una maravilla de la gracia de Dios y su obra con nosotros para el final de nuestra carrera. 34. Lucas 17, 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esta es la misma expresión, lo que estaban preparados entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Unos es tomado y otros es dejado. Es la misma verdad aplicable aquí en la segunda venida de Cristo, y aquí era en la ocasión cuando Jesús hablaba de su segunda venida. El Señor nos dé sabiduría en todo. Nos dé el privilegio de ser los que están preparados conforme a su propósito, según su voluntad para estos gloriosos tiempos. El Señor vino para darnos vida y vida abundante. ¿Puede haber vida abundante sin el Señor y el Espíritu Santo? Quizás no, ¿verdad? No hay indicación bíblica. El Espíritu Santo que nos fue dado, dice, el que nos anhela celosamente. Aún no tenemos cómo orar y va a interceder por nosotros, dice la palabra. Aún no sabemos cómo pedir, ahí está, porque Él conoce nuestros corazones, dice. Y conoce también el corazón de nuestro Padre, y va a interceder por nosotros. Solamente necesitamos acomodarnos más que nunca a los pies de Cristo, humillarnos ante su presencia, mirar atrás, mirar adelante y ver que nuestra salvación está cerca y gozarnos del tiempo que nos resta en el Señor. El Señor nos bendice, hermanos, muy ricamente. Amén.